Y llegamos a esta nueva sección de MB Estudio de Traducciones. ¿De qué se trata esta nueva sección? Estaremos analizando omisiones, errores y agregados de las diferentes traducciones que existen de las Sagradas Escrituras. Pero antes de arrancar a estudiar las diferentes traducciones de la Biblia, te tengo que enseñar cuál es la herramienta que vamos a usar para que tú puedas hacer después tus propios análisis usando esta aplicación que te voy a recomendar. Vamos a comenzar. Te voy a mostrar por pantalla la aplicación que voy a estar usando. Esto que ves por pantalla es un emulador de Android. Lo estoy manejando desde la PC. Y aquí tienes la aplicación que vas a usar. Lo que está acá abajo, que hay diferentes juegos, esto ya viene, la propaganda viene ya en este emulador, no está descargado esto. Lo único que yo he descargado es algunas aplicaciones necesarias y la aplicación que es de la Biblia, la cual vamos a estar usando para hacer los estudios de las traducciones. Así que te invito a que puedas descargarte Mi Biblia por Play Store para empezar a acompañarme en esta sección. Lo primero que vamos a hacer el día de hoy va a ser estudiar esta aplicación, cómo se utiliza para luego poder arrancar estudiando los textos, ¿sí? Mirando a ver si son agregados, si hay un error de traducción en algún texto de la Biblia. Vamos a empezar con la Reina Valera 1960. Así que el primer paso que tienes que dar es descargarte esta aplicación de Play Store en tu dispositivo Android, que es Mi Biblia. Así que vamos a entrar. Ya estamos adentro de la aplicación. Lo primero que tienes que hacer es descargarte las versiones de la Biblia. Tienes que entrar en la opción que dice módulos. Cuando tú arranques por primera vez en esta aplicación, no va a haber esta pantalla que te estoy mostrando aquí, no va a estar esto, va a estar totalmente vacía y te va a pedir que descargues los módulos. Los módulos son las versiones de la Biblia. Tú tienes que entrar donde dice módulos. Una vez que estás acá adentro, te va a aparecer tal cual como me parece a mí. Y tienes que poner, tienes diferentes idiomas de la Biblia, pero a nosotros nos interesa las que son en español. Así que pon en la opción español y busca la versión de la Biblia. ¿Qué quieres? Yo te voy a recomendar que te descargues las siguientes versiones de la Biblia. Vamos a buscar esas versiones de la Biblia. Te recomiendo que te descargues la Biblia Textual edición 4. Simplemente le das en la parte de la flecha y tienes que dar en la flechita de acá arriba. Y ahí ya va a empezar a descargarse la versión. Descárgate la versión Biblia Textual edición 4. Luego puedes descargarte la versión Código Real, Nuevo Testamento Textual Hebraico. Otra versión que recomiendo mucho es la versión Dios Habla Hoy. Pero descárgate esta versión de Dios Habla Hoy. Hay muchas aquí. Descárgate esta que dice que tiene con deuterocanónicos. Versión en español. Descárgate esta. Luego descárgate esta versión interlineal del griego al español, que la vamos a usar muchísimo. Las demás versiones interlineales tienen algunos errores, así que te aconsejo que te descargues esta. La NA 27 y tiene el símbolo de más. Descárgate esta. Luego te puedes descargar la Kadosh, que es esta.
Y puedes descargarte alguna versión que tenga un idioma más comprensible. También te puedes descargar la Reina Valera 1990. Y también la versión Nueva Traducción Viviente. Y puedes acompañar también con la Biblia, la Palabra de Dios para Todo 2012. Descárgate la Pellita también, Nuevo Testamento. Y tienes que descargarte la Reina Valera con números Strong. Esta la vamos a usar demasiado también. Descárgate esta. Y también descárgate la Reina Valera, esta versión, que es la misma que la anterior, que tiene números Strong, pero esta no tiene números Strong. Vamos a estar explicando qué es esto de los números Strong también. Pero descárgate esta versión porque tiene los títulos. Así que descárgate la Reina Valera 60. Y por último, te puedes descargar la versión israelita nazarena 2011. Después puedes descargarte otra versión que te gusta, pero yo te recomiendo esas, que son las que yo más uso en cada estudio que doy y en cada análisis que doy del texto. Así que descárgate esas versiones. Una vez que tienes descargar las versiones de la Biblia, tienes que descargar los diccionarios. Vuelve a entrar en módulos y esta vez pon español nuevamente, pero te vas a lo que es diccionarios. Te recomiendo que te descargues este que dice formas de las palabras españolas. Descárgate ese. Y descárgate lo que es Diccionario Strong en español. También descárgate el que le sigue. Esto es opcional, si quieres descárgatelo. Esa era una prueba que estaba haciendo yo. Pero el que sí te recomiendo que te descargues, que no lo tengo descargado acá, pero vamos a aprovechar para enseñarte a descargarlo, es este diccionario que dice Diccionario Antiguo Testamento Vine, y también Diccionario Vine Nuevo Testamento. Los dos descárgate. Vamos a empezar con el primero. Haces clic ahí en la flechita y le das acá y pon descargar, y ahí vas a ver cómo se está descargando. Listo, ya se descargó. Vamos con el siguiente. Y ahí también se descargó. Ya tienes los diccionarios. ¿Qué más? ¿Qué más puedes descargarte? Vamos a ver qué más puedes descargarte. Puedes descargarte lo que son los títulos. Y los títulos te tienes que descargar Reina Valera 60. Es la única que está. Descárgate los títulos. Una vez que ya tienes esto ya descargado, te voy a empezar a mostrar cómo funciona la aplicación. En este lado que está aquí, está abreviado lo que es la Reina Valera 60 con números Strong, pero si haces clic ahí, vas a poder ver todas las versiones que has descargado. Ah, faltó una más. Faltó una versión más. Descárgate esta versión, que es hebrea, pero tiene números Strong, la vamos a usar también. Así que esa versión la puedes encontrar aquí. Tienes que ir a módulos de nuevo. Tienes que ir a versiones de la Biblia, pero esta vez vas a poner todos los idiomas. Y te van a saltar todos los idiomas de la Biblia. Vas a ir a donde dice hebreo. Está en orden alfabético, así que tienes que seguir.
tienes que ir hasta la H. Esto es muy importante, que tengas esta aplicación para estudiar la Biblia. Acá tienes hebreo, pero tienes hebreo, diccionario, eso no nos importa. Vamos a ir a versiones de la Biblia, acá. Hebreo, versiones de la Biblia. Entras ahí y te aconsejo que te descargues esta versión. Vamos a bajar. Esta versión. La que tiene el símbolo de más. Presta atención cómo se llama, así te la descargas, te descargas la correcta. Una vez que tienes descargado eso, ya podemos arrancar. Podemos arrancar con el manejo de la aplicación. En este lado, en el lado izquierdo, tienes todas las versiones de la Biblia que has descargado, todas. Perfecto. En este símbolo de más, haces una comparación de una versión con otra versión. Entras ahí y vas a ver que se te divide la pantalla en dos y tienes, en un lado tienes la palabra de Dios para todo. Esto lo vas a ir aprendiendo, que esta abreviatura significa la palabra de Dios para todo. Y tenés la Reina Valera 60 con números Strong. Tenés los dos textos paralelos, ¿sí? Vamos a poner Génesis 1. Ahí tenemos paralelos los dos textos. En este texto es la Reina Valera 60 y en este texto es la palabra de Dios para todos. La palabra de Dios para todos es más comprensible, ¿sí? El texto es más comprensible que la Reina Valera 60. Y ahí comparas los textos. Vas leyendo lo que no entiendes en la Reina Valera 60, lo revisas en esta versión que es más actualizada, con un lenguaje más comprensible. Para sacar esto tienes que apretar en la cruz. Lo puedes hacer de este lado o lo puedes hacer de este lado. Yo voy a dejar la Reina Valera 60, así que le doy a la cruz en este lado. Y ahí aparece solamente la Reina Valera 60. Así puedes comparar las diferentes versiones. Harías algo así. Apretarías ahí y cambiarías la versión de la Biblia. De esta manera. Perfecto, vamos a cerrar esto. De este lado vas a poder buscar los diferentes libros de la Biblia. Están abreviados. Tienes que aprender la abreviatura de la Biblia para saber qué libro es. Así que ahí puedes buscar los diferentes libros. Acá están los Salmos. Entras en los Salmos y tienes el capítulo. Después tienes el versículo. Y después lees lo escrito. ¿Qué más? Yo te voy a enseñar lo más necesario, no todo, lo más necesario. Esta lupa que está aquí es la lupa que te sirve como concordancia. Tú pones acá cualquier palabra, tú te acuerdas un texto, pero no te acuerdas dónde está, pero sí te acuerdas lo que dice o más o menos lo que está escrito ahí. Y tú dices, dice algo de gusano el texto, así que vamos a poner gusano. Y aquí tienes la opción de buscarlo en toda la Biblia o solamente en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Si tú pones Antiguo Testamento, lo va a buscar en todos estos libros. En el Pentateuco, en los libros históricos, libros poéticos, profetas mayores y profetas menores. Lo va a buscar en estos libros. Pero tú puedes seleccionar el que vos quieras. Si tú quieres solamente que busque en el libro poético porque te acuerdas que está en Proverbio, o en los Salmos, o en Job, esos son los libros poéticos y Eclesiastés. Están ahí los libros poéticos. Entonces tú buscas ahí. Pero si no te acuerdas ni siquiera el libro, puedes poner, pero si te acuerdas que está en el Antiguo Testamento, puedes poner ahí. O toda la Biblia. Vamos a poner en toda la Biblia. Y te va a saltar todos los versículos donde aparece la palabra gusano. Y tú empiezas a buscar. Empiezas a buscar cuál es el texto que tú habías leído. Y supongamos que habías leído el libro de Job.
4.7, que era este el texto que buscabas. Haces clic ahí y ahí ya tienes el texto para leer. Otra cosa que te quiero explicar es que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y partes en arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Eso es importante. Vamos a ver qué significa la palabra juzgar usando el diccionario Strong. El diccionario Strong tiene un código, cada palabra tiene un código, un número, para que tú puedas buscar. Es como un número de una patente, como el número de un documento, de un DNI. Cada palabra tiene un código. Entonces, vamos a buscar la palabra juzgar. Vamos a hacer un trabajo primero, vamos a poner la lupa y vamos a poner juzgar. Vamos a ir a la palabra juzgar acá. Y le vamos a dar 2 clics. Con el clic derecho, acá en el mouse. Y tú simplemente le das con el dedo 2 veces a la pantalla, justo en la palabra juzgar. Y te va a aparecer en amarillo. Y va a saltar la palabra, que significa juzgar. En este caso me saltó no el diccionario Strong, sino otro diccionario. Pero ahí también puedes saber qué significa la palabra juzgar. Vamos a buscar una palabra juzgar que aparezca al Strong. Vamos a ir a otra palabra. De tantas que había aquí en la escritura. Que me aparezca el Strong. A ver aquí, en este. No me aparece el Strong. Ahí me apareció el Strong. No me está apareciendo lo que es la palabra juzgar. Vamos a ir a un texto del Nuevo Testamento. Vamos a ir a un texto de Cristo. Vamos a hacer un texto de Cristo. Este texto. Juzgar. Aquí está la palabra juzgar. Cuando aparece la G, está diciendo que es griego. El Nuevo Testamento está en griego, por eso que te dice que pone la G. Y este es el número de la palabra. Esta palabra en griego, juzgar, significa pensar, pleito, resolver, acordar, condenar, decidir, determinar, diferenciar, hacer justicia, juez, juicio, juzgar. Todo eso significa la palabra juzgar. Para aquel que no sabe, la palabra hebrea y griega tiene muchos significados. Y depende del contexto del texto que estás leyendo, tenés que colocarlo la palabra adecuada. Ese es el error de muchos traductores que escogieron la palabra inadecuada. Les pongo un ejemplo. Vamos a ir a Génesis 6. Génesis 6, versículo 1. Vamos a cerrar esta parte de aquí. Dice así: aconteció que cuando comenzaron los hijos de los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. La palabra hijos de Dios, ¿qué significa? Vamos a ver cuál es la palabra en hebreo. Estamos en el Antiguo Testamento, este está en hebreo. Vamos a darle 2 veces para que nos salte el diccionario Strong. La palabra hebrea es Elohim, y Elohim no solamente significa Dios, también significa otras cosas. Acá vemos que significa ángeles, Dios, dioses,
diosa, extremo, grande, ídolo, juez, poderoso y también significa rey. Vamos a buscar un texto donde aparezca la palabra Elohim, pero que en los traductores de la Reina Valera hayan traducido ángel en vez de Dios. Aquí en este texto, en el verso 2, estos hijos de Dios son ángeles. Esta es la unión de los ángeles con las mujeres. De ahí surgieron los gigantes de la Biblia. Aquí la Reina Valera puso la palabra Dios. Hijos de Dios. Podría haber puesto ángeles. A ver, vamos a ver qué versículo de la Reina Valera dice ángeles en la palabra Elohim, para que ustedes vean que no solamente significa Dios, Elohim, sino también puede significar ángeles. Para hacer esto, tienes que poner ahí en el diccionario, tienes que dejar el diccionario ahí abierto y tienes que ir a la flechita que está aquí para abajo. Al hacer ahí te vas a dar una lupa. Tienes que ir a la lupa y te van a aparecer todos los textos donde aparece la palabra Elohim en la escritura. Aquí tienes las palabras, ¿no? Acá dice Jehová. Bueno, ahí está la palabra hebrea Elohim. Aquí en el código H430 es la palabra Elohim. Ahí pusieron Dios, ahí también pusieron Dios, y así todos los textos, ¿no? Que están la palabra Dios. Vamos a buscar la palabra ángel. Ángel aquí, en esta parte de letras verdes, aquí tenemos una que dice ángel. Y dice que hay 7 versículos que la Reina Valera tradujo ángel en la palabra Elohim. Entramos ahí y vemos. Aquí dice, y el ángel de Dios. Bueno, aquí podrían haber puesto la palabra Dios por Elohim. Aquí también hay Dios. Tiene que ser un texto donde diga solamente ángel. Solamente ángel. Aquí dice Dios, ángel aquí le pusieron ángel. Pero quiero buscar un texto de los Salmos donde aparece solamente ángel y tradujeron la palabra Elohim, la tradujeron como ángel. A ver si lo puedo encontrar. De paso ustedes observan cómo me estoy manejando ante los problemas que surgen. Este de aquí no sería válido porque dice ángel de Dios. Tiene que ser uno que diga solamente ángel. El texto yo me lo acuerdo, pero quiero buscarlo aquí. En el caso que tarde mucho en buscarlo aquí, encontrarlo, te voy a buscar el texto de otra manera. Vamos a buscar de otra manera. Pero está ahí. Pero para encontrarlo rápido, te lo voy a buscar aquí. Poco menor. Yo me acuerdo que la palabra, el texto decía algo de poco menor. Poco menor que los ángeles. Y esto está en los Salmos. Yo me acuerdo que está en los Salmos y ahí está el texto. Bien, acá tenemos el texto. Dice, les has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. A ver, aquí no aparece la palabra Dios como para que hayan puesto Elohim, pero Elohim también significa ángel. Y la palabra Elohim es esta que está aquí. Hacemos doble clic ahí y ustedes van a ver que aparece Elohim. Pero aquí pusieron ángel. No pusieron Dios. Le has hecho poco menor que los dioses, quedaría mal el texto. Entonces los traductores dijeron, aquí tiene que estar, está hablando de los ángeles, así que tenemos que poner en la palabra Elohim ángel, no Dios. No se adecua la palabra esta a Dios para el contexto del texto este. Así que le pusieron ángel. Entonces la palabra hebrea significa varias cosas, no solamente una sola cosa, y también la griega es igual. Así que bueno, tenemos ese conocimiento previo, que es importante que lo sepas, y si no lo sabías, que lo hayas aprendido.
Y aquí te quería mostrar que está la H, es porque es hebreo. Antiguo Testamento en hebreo, Nuevo Testamento en griego. Y ahí tienes los diferentes significados, ¿no? Bien. La palabra juez, o juzgar, mejor dicho, tenía varios significados también. Estábamos ahí, estamos en la palabra juzgar nosotros, así que vamos a poner juzgar nuevamente. Pero en el Nuevo Testamento. Para que busques solamente en el Nuevo Testamento tienes que poner Nuevo Testamento. Pero yo quiero que busquen en los Evangelios solamente. Entonces ponemos aquí en los Evangelios. Solamente buscan los Evangelios. ¿Sí? Acá la palabra dice juzgar. Porque yo escribí juzgar. Pero si yo pongo juzgad, me va a aparecer otros textos que no estaban ahí. ¿Qué es este? Así que vamos a poner la palabra juzgar. Y tenemos el significado de la palabra juzgar, que es pensar. Esto significa que hay textos donde los traductores tradujeron esta palabra crino, que es en griego, que es juzgar, pero pusieron en algunos textos pusieron pensar, pleito, resolver. Así que tú puedes ver el significado de esa palabra. Y ahí puede haber un error de traducción. En algún texto te puedes dar cuenta que hay errores de traducción porque quizá la palabra que pusieron va en contra de la doctrina o va en contra de tal doctrina. Entonces tú tienes que ver a ver cuál era la mejor opción para la palabra crino. Si era pensar, si era pleito. Dicen no juzguéis según las apariencias, sino decidir, sino determinar con justo juicio. Si no determinar con justo juicio podía ser también. Si no resolver con justo juicio. O hacer justicia con justo juicio. Y así puedes variar la traducción. Bueno, ya te expliqué cómo funciona el diccionario Strong. Simplemente haces clic ahí. En el caso que tú estés en un texto del Antiguo Testamento, vamos a buscar un texto del Antiguo Testamento, juzgar, pero en el Antiguo Testamento. Pongamos que estamos en Deuteronomio 1.16 y queremos poner cuando se te va, de esta forma tienes que apretar la flecha y simplemente vuelve en estado. Vamos a ver acá. Aquí sí me aparece la palabra. Acá la palabra juzgad, pero en el hebreo. Y también significa algo parecido. Contender, defender, gobernar, juez, juicio, juzgar, litigar, etc. En el caso que tú pongas en alguna palabra y no te aparezca nada, a ver si podemos encontrar una. Aquí sí aparece. Vamos a poner otro. Vamos a probar hasta que encontremos una donde no se pueda. Bueno, en este caso se pueden todas. En el caso que no se pueda, que tú apretes y no aparezca nada, la opción que te queda es la siguiente. Tienes que acordarte el texto, Deuteronomio 1.16, acordate el texto y la palabra en qué posición estaba, si estaba al medio o al principio o al final. Vamos a buscar extranjero. Supongamos que apretas extranjero y no aparece el diccionario Strong. Y tú dices, ¿qué pasó? No funciona el diccionario Strong, puede ser que falle. Entonces, cuando estás aquí, ¿te acuerdas que está al final? Tienes que poner el más y te va a saltar la versión al costado. Hay que ir a Deuteronomio 1.16 también en esta versión, en el que está al costado. Deuteronomio 1.16 y vas a ir a esta versión, la que está en hebreo, por eso es que te la hice descargar. Está en hebreo. ¿Qué es esta? Tú dices, no entiendo nada, pero esta versión te va a permitir ver el diccionario Strong. Supongamos que apretás aquí 2 veces y no aparece el diccionario Strong. En esta sí te va a aparecer. Tienes que ir a la última palabra o ir palabra por palabra para saber cuál era la palabra que querías ver. Sería esta en realidad, ¿no? La final. En el hebreo se lee al revés. Sería esta la final. Tú pones ahí
y vas a ver la palabra en el diccionario Strong, que es ger. Esa es la palabra la cual no podías entrar en la Reina Valera 60. Ahí está lo que significa en el diccionario Strong, ¿sí? Usando esta versión. Esto espero que te lo recuerdes. Otra cosa que te quiero explicar, vamos a entrar aquí, que el diccionario Strong solamente lo tienen las versiones que tienen el símbolo más. En las demás versiones que no tienen el símbolo más, no hay diccionario Strong. Te vas a cansar de apretar 2 veces, no vas a ver nada. Solamente está en la que tiene el símbolo más. Estos son los que tienen el diccionario incluido. Sería la que está aquí, sería la que descargamos en hebreo. Después las otras no tienen diccionario Strong. Recuerda eso. ¿Qué más te puedo explicar de esto? Tienes la lupa aquí, busca las palabras. En el caso que no te dirija al versículo, pongamos que quieres entrar en Isaías 5.3 y tú dices no me entra, no te va a entrar porque tienes esta opción tildada y esta no, de ir no, tienes esta palomita activada en copiar y vas a apretar y no va a ir, no ve que no entra. Tienes que tener al revés esta, y ahí cuando apretas va a entrar a la versión. Para ir al versículo que estabas leyendo antes, puedes volver con la flecha esta y vas a regresar al texto que estabas leyendo antes. Después, tienes en las versiones, según la versión, tienes como referencias. Aquí hay una referencia. Hay un número 1 que te va a dirigir a un texto, va a comparar el texto, va a hacer una conexión. Tienes que apretar 2 veces en ese número y te va a saltar una referencia, ¿no? Te lleva a Job 1.6. ¿Qué más? Tienes también comentarios. Aquí, en esta versión, la palabra Dios para todos, dice: el Señor dijo, mi espíritu no se quedará en los humanos para siempre. Y tiene un 25. Ahí tiene un comentario. Esta Biblia tiene un comentario. Se quedará. El hebreo es oscuro. Otra posible traducción: juzgará, soportará o se molestará. Bien, entonces te ponen comentarios en los textos. Eso es bueno, ¿sí? Acá los gigantes. Acá dice los gigantes, te pone un comentario. El comentario dice gigantes. Textualmente, Nefilim, este nombre es similar a la palabra hebrea que significa gente que ha caído. Tiempos después, ellos fueron guerreros de gran estatura. Y te manda una referencia. Y tú puedes hacerle clic y te vas a ir a la referencia. Y para regresar tienes que apretar la flecha. Bueno, yo creo que con esto ya es suficiente para que tengas una base de cómo se maneja esta aplicación para empezar a estudiar las traducciones, que eso va a ser en el siguiente programa seguramente, que vamos a estar entrando a la sección de MB Estudio de Traducciones. Para estudiar las traducciones tienes que tener esta maravillosa herramienta, que puedes descargar las versiones que tú quieras. Yo descargué esta, que son las que más uso, ¿sí? Pero puedes descargar la que tú quieras. Así que bueno, gente, nos estamos viendo en la próxima, que tocaremos otra vez MB Estudio de Traducciones. Bendiciones.